Vamos a continuar en esta hora con nuestro tema pendiente. Vamos a buscar el Evangelio, las buenas noticias, que en hebreo es la Besorá. Así que vamos al capítulo 7 y vamos a considerar ahora los versículos 15 hasta el 19. Bueno, tenemos ahora este versículo que dice: y los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo sabe este letras si no ha estudiado? Entonces Yeshua tomó la palabra y les dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina, si es de Elohim, o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es veraz, y en él no hay injusticia. No os ha dado Mosé la Torá, pero ninguno de vosotros cumple la Torá. ¿Por qué procuráis matarme? Hasta aquí la lectura. Tenemos en este versículo 15 que los judíos se asombraban de la capacidad de Yeshua. Los judíos estaban tan asombrados porque veían el conocimiento que tenía sobre la Torá. Hemos estado compartiendo con ustedes acerca del conocimiento que tenía el pueblo en los días de Yeshua HaMashiach. Había dos conocimientos: la tradición y el Tanaj. Pero siempre para los líderes de aquel entonces era de más valor la tradición, las costumbres de los ancianos, el conocimiento que ellos tenían por tradición. Eso ocupaba más en sus pensamientos y se alejaban de la Torá. Cuando llega Yeshua, hizo su aparición, entonces lo que encontramos en él es la aplicación de las Sagradas Escrituras. Es decir, Yeshua conocía más el Tanaj y no se basaba en las tradiciones. Y esto hacía que algunos pensaran que en realidad la escuela para un rabino estaba en Jerusalén. Y cuando un rabino terminaba de estudiar la Torá, entonces era evaluado por los maestros y a la vez se daba a conocer en Jerusalén inmediatamente que egresaba en las escuelas rabínicas. Y en este caso, Yeshua no mostraba que había estudiado en Jerusalén. Nadie lo conocía. Ningún rabino lo conocía en Jerusalén. Entonces la pregunta que hacían es: ¿cómo sabe este letras si no ha estudiado? Es decir, la vida de Yeshua se desarrolló en la parte norte de Jerusalén, es decir, por Galilea, Capernaum,
lugares donde él transitó con más frecuencia. Entonces, ¿de dónde obtuvo pues el conocimiento de la Torá? ¿Cómo es que conoció la Torá? ¿Cómo es que conocía Yeshua las escrituras Kadosh? Llámese los escritos de Mosé, llámese los profetas o llámese los salmos. ¿En dónde se fundamentaba el conocimiento de Yeshua HaMashiach? Nunca había estado en Jerusalén. Su vida no se desarrolló en Jerusalén. Entonces, esto creó asombro a la gente. Entonces Yeshua tomó la palabra y les dijo: mi enseñanza. Esta palabra doctrina viene de una palabra hebrea que dice lekaj, que quiere decir una enseñanza de parte de un maestro. Así que Yeshua puso de manifiesto su capacidad, diciéndoles de esta manera: mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Aquí tenemos nosotros que aclarar algo. Tenemos que ver que la Torá de Mosé, de hecho, no fue de Mosé, sino fue de parte del Abacados. Pero Mosé ascendió al monte Sinaí con las tablas de piedra. Entonces nuestro Abba escribió el resumen, lo que se conoce como los 10 mandamientos. Aunque en la escritura hebrea no aparece la palabra los 10, sino simplemente los mandamientos escritos. Así es como aparecen. Pero bueno, es un paréntesis que hago. Pero a lo que vamos entonces es hacer referir que Mosé recibió la instrucción de Abacados en tablas de piedra. Y no solamente en las tablas, sino también en rollos de pergamino. Ahora le tocó a Mosé escribir en los rollos. El Eterno le tocó las tablas de piedra. Sus palabras están fijas ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las tablas de piedra de Mosé y las instrucciones dadas por un rabino llamado Yeshua HaMashiach? ¿De dónde recibió Mosé la instrucción, la Torá? ¿De quién recibió la instrucción? Del Abba. ¿Y Yeshua HaMashiach, de quién recibió la instrucción? Recibió la instrucción del Abba, de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza de Yeshua y la enseñanza de Mosé? La enseñanza de Yeshua estaba en su mente. La enseñanza de Mosé estaba en tablas de piedra. Entonces, aquí tenemos que aprender a iniciar nuestro conocimiento. En algún momento dado vamos a llegar
a la carta a los romanos, entonces vamos a ver la Torá de Yeshua y la Torá de Mosé. Entonces, como podemos ver, Yeshua recibió la palabra de parte del Abba. Él viene de parte del Abba. Traía las palabras del Abba. Nuestro Padre Celestial no le dice a Yeshua: lábrate tablas de piedra y escribe mis palabras, y llegas al pueblo remanente y te pones a leer delante de todos. Como podemos observar, Yeshua traía la palabra de nuestro Abba Kadosh en su mente. Y no es que esté despreciando a las escrituras de Mosé, porque las escrituras de Mosé estaban en tablas de piedra, estaban en pergaminos. Esa es la diferencia. Podemos nosotros decir entonces, la fuente, ¿quién es? La fuente de los escritos de Mosé y la fuente de las palabras de Yeshua, ¿quién es? Elohim, Abba Kadosh. Ahora, la diferencia es nada más la presentación. La diferencia es la presentación. Que grabemos esto bien. Yeshua tenía las palabras del Abba Kadosh en su mente. Mosé las tenía en tablas de piedra y en pergaminos. Entonces, Yeshua, por lo tanto, dice: si alguno quiere hacer su voluntad, es decir, la voluntad de nuestro Abba, conocerá la doctrina, es decir, mi enseñanza, si es de Elohim o si yo hablo de mí mismo. Y comparen los escritos de Mosé con mis palabras. Ahora saquen su conclusión. ¿Son las mismas palabras? ¿O había una diferencia? Claro que no había diferencia. Las mismas palabras de Mosé expresó Yeshua, porque ambos vienen de la misma fuente. La diferencia es que ellos estaban más acostumbrados a las tradiciones que a los escritos de Mosé. Si hubieran estado tan apegados a los escritos de Mosé, hubieran estado abiertos a la enseñanza ¿de quién? De Yeshua. Eso es lo que podemos nosotros entonces obtener aquí. El versículo 18 dice: el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es veraz, en él que dice, no hay injusticia. ¿No os ha dado Mosé la Torá? Pero ¿qué dice? Ninguno de vosotros cumple la Torá. ¿Por qué procuráis matarme? Ellos ignoraban la Torá. Ellos estaban más afectos a las tradiciones. ¿Cómo hacer un juicio? ¿Cómo quitar la vida a una persona? Porque no estaba obedeciendo a las tradiciones. Eso es terrible. Ahora, continuamos el siguiente pasaje. Capítulo 7, versículo 26 al 29. Ahora dice, decían, vamos a empezar con el versículo 25. Decían entonces algunos de los de Jerusalén:
¿no es ese a quien buscan para matar? Mirad, habla con libertad y nada le dicen. ¿Será posible que los gobernantes hayan reconocido que este es Jamasías? Porque este sabemos de dónde es, pero cuando venga Jamasías, nadie sabrá de dónde es. Yeshua entonces, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo: ¿con que me conocéis y sabéis de dónde soy? Pero yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Yo lo conozco porque vengo de parte suya y él me envió. Hasta aquí la lectura. Encontramos entonces con un grupo de personas de Jerusalén, platicando, conversando, precisamente porque Yeshua estaba en Jerusalén y enseñaba con libertad. Entonces, la gente que vivía en Jerusalén observó y decían: Yeshua enseña libremente en Jerusalén. Y Jerusalén, la ciudad, estaba controlada por los líderes, por los ancianos, por el grupo de la autoridad, conocido como el Sanedrín. Ellos tenían control del gobierno de la ciudad de Jerusalén, en el sentido de que ellos marcaban la pauta para reconocer, para escuchar a una persona que trajera una enseñanza. Y en este caso, Yeshua no había pedido permiso, no había solicitado nada a los líderes. Simplemente Yeshua tenía que cumplir un papel importante de parte de su Padre Celestial: dar a conocer el mensaje, ser el portavoz de Abba Kadosh, enseñar. Entonces, encontramos pues aquí en el versículo que la gente estaba tan confundida, pues, ¿por qué Yeshua estaba enseñando en Jerusalén? Y por eso entonces Yeshua, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz: con que me conocéis y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido de mí mismo. Esto respondió por la pregunta de la gente y por la manera como la gente estaba afirmando, diciendo: bueno, este lo conocemos, pero cuando venga Jamasías no vamos a saber de dónde sea. Ahora, fijémonos bien en este caso, porque este grupo piensa que cuando venga Masías nadie va a saber su origen, nadie va a saber de dónde procede Masías. Por eso entonces Yeshua les dice: ¿con que me conocéis? Porque ellos mismos decían: pero a este sí conocemos, sabemos quién es. En la clase anterior habían afirmado: conocemos a Yosef, su padre, y a su madre Miriam. Y es en este caso que estaban una vez más confirmando ese conocimiento. Conocemos quién es. Ahora fijémonos ahora a continuación.
Dice, pero yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. ¿Quién es el que envió a Yeshua a este mundo? El Abba. ¿Por qué no lo conocían? La pregunta es, ¿por qué? Porque no conocían las escrituras Kadosh. Quiero repetir un poco de lo que comenté en la clase anterior. Y les dije, las tradiciones opacaron la enseñanza de los profetas, la enseñanza de la Torá, la enseñanza de los escritos. Cuando una tradición, cuando una enseñanza de personas, como en este caso, la tradición de los ancianos, estaban más familiarizados con ese concepto que la Torá misma. Así que cuando llegó Yeshua con la palabra de Elohim, muchos no pudieron creer en él, porque desconocían el lenguaje de los profetas y el lenguaje de la Torá. Y de la misma manera, cuando vemos que en el año aproximadamente 325, cuando Constantino decretó en todo el imperio llevar a cabo una instrucción, una teología grecorromana, y este concepto apartó de todos los creyentes de las escrituras esenciales de parte de los apóstoles, de parte de los discípulos. Ya no atendieron a la instrucción y se fueron a la teología grecorromana. Y esto ha permanecido durante estos cerca de 1500 años. Así que esta tradición, estas enseñanzas nos pueden alejar de la realidad de la escritura bíblica. Por eso es muy importante para nosotros, entonces, explorar el pensamiento de cada uno de los discípulos, regresar a la escritura. Tenemos que regresar la enseñanza en los días de Yeshua HaMashiach y en los días de los discípulos, para que todos tengamos en mente que no se está enseñando otra cosa más que retornar la enseñanza que Yeshua HaMashiach dio a conocer. Y como podemos ver, lo que está dando Yohanan. Entonces continuamos con la escritura y dice Yeshua: yo lo conozco porque vengo de parte suya y él me envió. A veces la mente grecolatina fue más allá de la realidad. Cuando Yeshua está diciendo de que viene de arriba, conoce al Padre, y Yohanan simplemente expone la observación de lo que él vio, de lo que él escuchó, pero la mente grecolatina fue más allá todavía, diciendo: si Yeshua, si Jesús viene de arriba, es porque es Dios. Eso no dice Yohanan, eso no expone Yohanan. Y lo que quiero compartirles es solamente la apreciación que hace Yohanan
con respecto al origen y vida de Yeshua HaMashiach. Describe, relata lo que él vio, lo que él escuchó, en conjunto con los demás discípulos. Y esto lo está exponiendo en todo el libro. Una y otra vez habla: yo vengo del Padre, el Padre me envió, mi enseñanza no es mía, las palabras que yo os he hablado no las hablo de mi propia cuenta. Así repite Yohanan. Es con el fin de que nosotros comprendamos, solamente tomemos en la forma como ellos presentaron. Dice ahora, en otro pasaje, quiero que continuemos, en el capítulo 7, versículo 33 hasta el 35. Dice ahora: entonces Yeshua dijo: aunque estoy con vosotros un poco de tiempo y me voy ante el que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy, vosotros no podéis ir. Ahora fíjense bien lo que los judíos se imaginaban. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde intenta ir este, que nosotros no lo hallaremos? ¿Se irá acaso a la dispersión de los griegos, a enseñar a los griegos? ¿Qué significa la palabra esta que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy, vosotros no podéis ir? ¿De qué trata Yeshua en estos versículos? Yeshua está hablando de su retorno. Va a regresar otra vez al lugar donde estaba en el principio. Tenemos que ir asociando con lo que hemos aprendido. Yeshua tiene que regresar ante el Padre. Yeshua es la expresión del Abacados. Es así como presenta. Entonces dice: voy a regresar, voy a ir. Y luego dice: me buscaréis y no me hallaréis. Entonces esto ocasionó a que hubiera pregunta de parte de los judíos: ¿a dónde irá este? El pensamiento de los judíos era que Yeshua iría a los exiliados, a los que vivían en las regiones de Grecia. Pero Yeshua estaba hablando de su retorno donde estaba en el principio. Ahora vamos a ver también capítulo 7, 40 al 42. Al oír estas palabras de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es HaMashiach. Pero otros decían: ¿acaso el Mesías viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que HaMashiach viene de la descendencia de David y de Betlehem, la aldea de David? Vemos la disensión entre la gente con respecto al origen de Yeshua. Encontramos pues una multitud que decía: verdaderamente este es el profeta. Como este grupo estaba tan familiarizado con la escritura de la Torá. Jerusalén encabezaba lugar especial donde se educaban los maestros, los rabinos. Fuera de Jerusalén
solamente existían los Bet Knesset, que posteriormente se conocieron como las sinagogas. Se cree que Esdras hizo lo posible de que en el estado judío, los que retornaron de la cautividad babilónica tuviesen acceso a un lugar para estudiar en cada Shabbat. Y se cree que él haya sido el que inició la orden de edificar las sinagogas. Así que en cada sinagoga en el estado judío, en cada Shabbat, se daba la lectura de la Torá. Y la gente común de diferentes actividades acudían en cada Shabbat para estudiar, para escuchar la lectura de la Torá. En cambio, los de Jerusalén tenían más oportunidad porque ahí se encontraban las escuelas rabínicas. No solamente pues se estudiaba un fragmento de la Torá, sino también se daba la explicación con la ayuda de los comentarios o de las tradiciones de los ancianos. Por lo tanto, los de Jerusalén, el grupo de Jerusalén, sentían que tenían la capacidad más suficiente que la gente del norte, de las aldeas, de las poblaciones desde Galilea. Así que imaginémonos pues, ¿quiénes son el grupo que reconoció a Yeshua como el profeta? No fue el grupo de Jerusalén, sino la gente de aldea, porque la gente con sencillez de corazón acudían a las sinagogas para escuchar la Torá. Así que tenían la mente más abierta con relación al Tanaj, a la Torá. Tenemos que comprender entonces la razón. Ahora, veamos el otro grupo que tenemos en el versículo 40. Decían, otros decían, este es Hamashiach. Y ese es otro grupo. De igual manera como el primero que dijo, este es un profeta. Otros decían, este es Hamashiach. Y acertaban. Es la realidad. Es profeta, es el Hamashiach, es el ungido. Pero ahora también dicen otros, ¿acaso el Mesías viene de Galilea? ¿Sabían que Yeshua venía de Galilea? Mateo especifica claramente que Yeshua Hamashiach había nacido en Betlehem, la ciudad de David. Pero esto estaba oculto a la vista, al entendimiento del grupo, de la clase élite de Jerusalén. Por eso entonces decían de esta manera, ¿viene el Mashiach de Galilea? Ahora, con esta respuesta decían, no, Mashiach no viene de Galilea. Entonces, por lo tanto, no es Mashiach. Ahora dicen,
¿No dice la Escritura que Hamashiach viene de la descendencia de David? ¿De Betlehem, la aldea de David? No sabemos nada de Betlehem. No conocemos nada. Así que no cumple las características mesiánicas. Así descartaban pues el origen de Yeshua Hamashiach. Desconocerlo no es Hamashiach, porque como autoridad que somos, decían, él no nació en la aldea de Betlehem, en la ciudad de David. Ahora pues vamos a continuar con otro pasaje más. Capítulo 8 del mismo libro, versículo 14 al 19. Respondió Yeshua y les dijo: aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. En vuestra misma instrucción está escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. Yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre me envió, da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Y Yeshua respondió: ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, también a mi Padre conoceríais. Muy bien, hasta aquí la lectura. ¿Qué se necesita para ver la veracidad de un dicho? Se necesitan dos testigos, y eso dice la misma Torá. Si buscamos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6, por declaración de dos o tres testigos, será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de solo un testigo. Así que para condenación de un reo tiene que haber dos o tres testigos. Encontramos también capítulo 19, versículo 15. En cualquier caso de pecado, culpa o delito que se haya cometido, el testimonio de uno solo no bastará contra nadie. Solo por la deposición de dos testigos o tres testigos se podrá fallar una causa. Alguna persona que diga: bueno, esta persona ofendió al Eterno, blasfemó la palabra del Eterno, entonces no bastaba un solo testigo, tenían que ser dos o tres testigos, ir ante la autoridad y afirmar los dichos. Así que según la Torá debe ser dos o tres testigos. Y en este caso Yeshua tomó esa instrucción para poder entonces instruir a la gente. ¿Qué es lo que encontramos entonces en este versículo 14? Respondió Yeshua y les dijo: aunque yo dé testimonio, aunque yo hablo
acerca de mí mismo, mi testimonio, mis palabras, mis dichos es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Así que Yeshua está revelando su testimonio, porque Él habla la seguridad, la certeza de dónde procede y hacia dónde se dirige. Y Él dice, vosotros juzgáis según la carne, es decir, según la conclusión muy humana. Y el versículo 16 dice, y si yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Ahora, Yeshua no solamente estaba expresando palabras, sino que justificaba sus palabras con los milagros, con las señales, con las maravillas. Eso es donde fundaba Yeshua su testimonio. Ahora sigue él enseñando. Dice, y en vuestra misma Torá está escrito que el testimonio de dos hombres es verdad. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. ¿Y qué más? Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Yeshua estaba hablando con autoridad. Estaba representando entonces a su Padre Celestial. Había dos testigos. Sus palabras estaban siendo respaldadas por los milagros, por las sanidades. Y esto la gente podía comprobar. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Yeshua respondió, ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre. Ahora tenemos la pregunta, pues, ¿por qué no pudieron conocer al Abba? ¿Por qué no podían identificar la palabra de nuestro Padre Celestial en los labios de Yeshua HaMashiach? Porque desconocían la palabra. Es muy importante para nosotros que tomemos la palabra de nuestro Abba Kadosh. Vayamos con todo nuestro corazón en cada personaje que Yeshua asignó para que fueran sus discípulos y posteriormente fueran sus enviados, sus Shaliach. Yeshua los capacitó. Yeshua tuvo la oportunidad de convivir con ellos. Podemos nosotros decir, día y noche estaban con Yeshua. Donde Yeshua se encaminaba, ellos transitaban. Así que durante el tiempo del ministerio de Yeshua, los discípulos comprobaron sus palabras. Comprobaron que la Torá, lo que dicen los profetas, lo que dicen los escritos, tenía unidad con las palabras de Yeshua. Y de esta manera, pues, los discípulos reconocieron que verdaderamente procedía de Elohim.